La rutina diaria se había convertido en mi sombra, siempre presente y pesada. Cada mañana el sonido del despertador rompía el silencio de la casa, un recordatorio de la vida que llevaba. Me levantaba antes que todos, buscando un momento de paz entre el aroma del café y el eco de mis pensamientos. Bilbao despertaba lentamente, las calles comenzaban a llenarse de vida y yo me sentía cada vez más invisible. Mi matrimonio se había vuelto una serie de conversaciones superficiales y miradas perdidas. Él estaba absorto en su trabajo, mientras yo me dedicaba a las tareas del hogar y a cuidar de los niños. Las risas que solían llenar nuestra casa se habían desvanecido, reemplazadas por el ruido monótono de la rutina. En ocasiones me preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa chispa de emoción que una vez llenó mis días. Un día, mientras paseaba por el casco viejo después de hacer algunas compras en la Plaza Nueva, me encontré con él. Había pasado tiempo desde la última vez que lo vi, su regreso había sido inesperado. Estaba en la terraza de un bar local, disfrutando del ambiente cálido y vibrante que caracterizaba a Bilbao. Su sonrisa iluminó un rincón oscuro dentro de mí. «Hola», dijo al verme. Su voz era familiar y al mismo tiempo extraña. No sabía cómo reaccionar. La conversación fluyó con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado entre nosotros. Hablamos sobre trivialidades, los cambios en la ciudad, los nuevos bares que habían abierto y las pequeñas anécdotas familiares que solían unirnos. Sin embargo, algo en su mirada me hizo sentir incómoda y emocionada al mismo tiempo. Era como si viera más allá de mí, como si pudiera percibir mi soledad oculta detrás de una fachada amable y correcta. En ese instante comprendí que mis deseos reprimidos estaban resurgiendo con fuerza. A medida que avanzaba la charla, recordé momentos pasados, sus risas durante las cenas familiares y como siempre había sido un apoyo incondicional para mí. Pero ahora todo era diferente, había una tensión palpable en el aire entre nosotros. La atracción era innegable, aunque nunca se mencionó abiertamente. Al despedirnos, sentí un torbellino de emociones dentro mío. Caminé hacia casa con una mezcla de alegría y confusión. ¿Cómo podía haber sentido eso? ¿Por qué ahora? Las preguntas giraban en mi mente mientras cruzaba las calles empedradas del barrio antiguo. Al llegar a casa, me encontré con mi pareja viendo televisión en la sala. Le sonreí mecánicamente antes de irme a preparar la cena. La rutina continuaba implacable, sin embargo, esa tarde algo había cambiado en mí. La chispa encendida por ese encuentro casual seguía ardiendo en mi interior. Mientras cocinaba, reflexioné sobre lo que había sucedido. Nunca imaginé que podría sentirme así nuevamente, como si estuviera despertando después de años de letargo emocional. Pero también sabía que debía tener cuidado, cualquier paso en falso podría llevarme a un abismo del cual no podría regresar. La noche transcurrió sin incidentes significativos, pero mi mente seguía ocupada por esa conversación fugaz y por los sentimientos confusos que había despertado en mí. Mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia las luces parpadeantes de Bilbao reflejadas en el Nervión, deseando sentirme viva nuevamente. Me pregunté si alguna vez podría liberarme del peso del matrimonio insatisfactorio y encontrar algo más significativo para mí misma. La idea parecía descabellada e imposible, sin embargo, no podía evitarlo, una parte de mí anhelaba esa conexión perdida. Al cerrar los ojos aquella noche comprendí que esta nueva realidad podría ser tanto una oportunidad como un riesgo devastador. En medio del silencio nocturno solo pude pensar, ¿sería capaz de enfrentar lo desconocido? ¿Podría permitirme sentir algo más allá del deber? La incertidumbre se convirtió en mi compañera mientras caía en un sueño inquieto. El día siguiente amaneció gris pero lleno de posibilidades ocultas tras las nubes amenazantes del cielo bilbaíno. Mientras tomaba café sola en la cocina, mi pareja aún dormía, no pude evitar recordar cada palabra intercambiada durante nuestro encuentro anterior. Las horas pasaron lentas hasta que recibí un mensaje inesperado: ¿te gustaría salir a tomar algo esta tarde? El corazón se me aceleró al leerlo, era él quien proponía vernos nuevamente fuera del entorno familiar habitual. Con cada latido aumentaban mis dudas, ¿sería correcto? ¿Qué dirían los demás? Pero también sentía una urgencia incontrolable por explorar lo desconocido,
por descubrir si realmente existía algo más entre nosotros o si todo era producto de mi imaginación desbordante. Finalmente decidí aceptar su invitación. Ya no podía ignorar lo que estaba sintiendo ni dejarlo escondido bajo capas de responsabilidad y miedo a ser juzgada por mis elecciones personales. Mientras me preparaba para salir esa tarde sentí una mezcla intensa entre nerviosismo y emoción. Era como si estuviera cruzando una línea invisible hacia lo prohibido e incierto. Cuando llegué al lugar acordado, un pequeño bar donde solíamos ir con amigos, vi su figura esperándome junto a una mesa cerca del ventanal. Al acercarme noté cómo sus ojos brillaban con complicidad al verme llegar. «Hola», dijo nuevamente con esa sonrisa cautivadora que parecía prometer aventuras ocultas tras cada palabra pronunciada. Ese momento marcó el inicio de algo inesperado e irreversible en nuestras vidas, aunque aún no sabía hasta dónde nos llevarían nuestras decisiones conjuntas ni qué consecuencias tendría este nuevo camino trazado ante nosotros. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y anaranjados, mientras la luz se desvanecía lentamente. Miré por la ventana, sintiendo un torbellino de emociones en mi interior. La casa, que alguna vez fue un refugio cálido, ahora parecía un laberinto de soledad. La rutina diaria me había atrapado en un ciclo monótono del que no sabía cómo escapar. Él entró en la sala con una energía que iluminaba el espacio. A pesar de los años transcurridos, su presencia seguía teniendo un efecto poderoso sobre mí. «¿Te gustaría salir a dar un paseo?», preguntó, y aunque una parte de mí dudaba, la otra se sentía atraída por la idea. Caminamos por las calles del casco viejo, donde cada esquina guardaba recuerdos de risas y momentos compartidos en familia. Hablábamos de cosas triviales, pero había una tensión palpable en el aire. Las miradas se cruzaban y a medida que avanzábamos, el silencio entre nosotros se tornó más significativo. «Siempre he admirado tu forma de ver la vida», dijo él con sinceridad. Sus palabras resonaron en mí como un eco perdido. Esa admiración era algo que nunca había escuchado antes, era como si me estuviera viendo realmente por primera vez. El peso de la culpa me oprimía el pecho. Sabía que lo que estaba sintiendo era incorrecto y prohibido, pero cada momento a su lado me hacía olvidar mis responsabilidades. En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados en nuestras respectivas soledades, él buscando aprobación y yo anhelando ser vista. Mientras caminábamos junto al río Nervión, el sonido del agua fluyendo parecía acompañar nuestros pensamientos silenciosos. La vida continuaba a nuestro alrededor, las risas de los niños jugando y el bullicio de las conversaciones ajenas contrastaban con nuestra atmósfera cargada. Fue entonces cuando nos detuvimos frente a un puente antiguo. La luz del atardecer reflejaba sus ojos brillantes, llenos de una vulnerabilidad que nunca había notado antes. «A veces siento que hay algo más entre nosotros», confesó con voz temblorosa. Las palabras flotaron en el aire como un susurro prohibido. En ese momento crucial, las barreras se desmoronaron y una conexión profunda emergió entre nosotros. No podía ignorar lo evidente, ambos deseábamos romper las cadenas invisibles que nos mantenían alejados. Sin pensarlo dos veces, me acerqué y lo abracé con fuerza. Fue un gesto impulsivo pero necesario, necesitaba sentir su calor cerca del mío. Él respondió envolviéndome en sus brazos, creando un refugio seguro donde las preocupaciones del mundo exterior desaparecían. La culpa seguía acechando desde las sombras, pero la necesidad de ser vista superó cualquier remordimiento inicial. Nos besamos bajo el atardecer, fue un acto sincero y espontáneo que sellaría nuestro destino para siempre. Al separarnos sentí una mezcla de euforia y miedo, sabía que habíamos cruzado una línea peligrosa. Sin embargo, no podía negar la chispa encendida entre nosotros ni cómo había transformado mi percepción sobre lo que era posible. Regresamos a casa con corazones acelerados y pensamientos confusos. Cada paso hacia la puerta principal se sentía como si estuviéramos caminando sobre cristal quebradizo, cualquier movimiento en falso podría romperlo todo. La cena transcurrió sin incidentes significativos, mi pareja hablaba animadamente sobre su día mientras yo sonreía mecánicamente, tratando de ocultar mis pensamientos tumultuosos. La normalidad parecía burlarse de mí mientras luchaba por mantenerme presente en esa conversación trivial. Esa noche fue larga e inquieta.
Me acosté pensando en lo sucedido, preguntándome si había tomado la decisión correcta al dejarme llevar por mis emociones reprimidas. Las imágenes del beso danzaban en mi mente como sombras fugaces, no podía deshacerme de ellas ni quería hacerlo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña entre ansiedad y excitación. Cada encuentro casual con él estaba cargado de significado oculto, miradas furtivas y sonrisas cómplices parecían hablar más allá de las palabras pronunciadas. El silencio se convirtió en nuestro aliado y enemigo al mismo tiempo, cada conversación superficial escondía sentimientos profundos que no podíamos expresar abiertamente sin arriesgarlo todo. La culpa seguía siendo una sombra constante detrás de cada gesto amable o mirada prolongada. Una tarde decidí salir a caminar sola para aclarar mis pensamientos mientras el aire fresco acariciaba mi rostro cansado. Las calles estaban llenas del bullicio habitual, gente riendo, niños jugando y vendedores ofreciendo sus productos frescos. Mientras paseaba por el mercado local, vi a una mujer mayor vendiendo flores frescas, su risa contagiosa iluminó su rostro arrugado por los años vividos. Me detuve frente a ella e intercambiamos palabras amables sobre la belleza del día. ¿Sabes? A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos, dijo ella con sabiduría acumulada a través del tiempo. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí mientras continuaba mi camino hacia casa. ¿Era posible arriesgarlo todo por algo tan incierto? La idea me asustaba tanto como me atraía, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el deber familiar y mis deseos personales. Cuando llegué a casa esa noche encontré al joven sentado solo en la sala con expresión pensativa. Su presencia era reconfortante pero también inquietante. Cada vez que lo miraba recordaba nuestro beso bajo el atardecer y cómo había cambiado todo entre nosotros. ¿Te gustaría hablar?, le pregunté cautelosamente mientras tomaba asiento junto a él en el sofá desgastado por los años. Sí, respondió con sinceridad mientras sus ojos buscaban los míos como si intentara descifrar mis pensamientos ocultos detrás de esa fachada tranquila. La conversación fluyó naturalmente al principio. Hablamos sobre trivialidades cotidianas hasta que finalmente llegamos al punto crítico. Ambos sabíamos cuál era el elefante en la habitación pero evitábamos mencionarlo directamente. Lo sucedido, no puedo dejarlo atrás, confesé finalmente mientras mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de abrirme completamente ante él. Él asintió lentamente como si también estuviera lidiando con sus propios demonios internos. Yo tampoco puedo olvidarlo. En ese instante entendí cuán profundamente estábamos conectados más allá del vínculo familiar. Éramos dos almas perdidas buscando consuelo mutuo frente al abismo emocional creado por nuestras vidas separadas e insatisfactorias. La noche avanzó sin prisa mientras compartíamos nuestros temores más profundos, miedos sobre ser descubiertos o perder todo lo conocido por seguir este camino incierto hacia lo desconocido e inexplorado juntos. Las horas pasaron volando hasta caer finalmente rendidos ante nuestra vulnerabilidad compartida. Pasamos la noche juntos sin saber aún qué significaría eso para nosotros mañana o cómo enfrentaríamos las consecuencias derivadas de esta elección audaz. Las primeras luces del día comenzaron a filtrarse por la ventana, llenando la habitación de un brillo suave que contrastaba con la confusión que anidaba en mi mente. El silencio era abrumador, y cada pequeño ruido parecía amplificarse en el aire tenso que nos rodeaba. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, al despertar, la realidad se presentaba como un puño apretado en mi pecho. Miré a mi lado. Él aún dormía, con una expresión serena que me hizo sentir un nudo en el estómago. Era extraño cómo podía encontrar consuelo en su presencia, a pesar de lo prohibido de nuestra situación. La atracción que había crecido entre nosotros no se limitaba a lo físico, había algo más profundo que resonaba en mi interior. Pero esa conexión venía acompañada de un peso abrumador, las expectativas sociales y familiares. Mientras me vestía con movimientos silenciosos, recordé el momento exacto en que nuestros labios se encontraron. Un instante fugaz que había cambiado el rumbo de nuestras vidas para siempre. La duda comenzó a asomarse. ¿Qué significaba realmente ese beso? ¿Era solo una respuesta a la soledad o algo más significativo? Nunca antes había sentido una atracción tan intensa por alguien tan cercano y al mismo tiempo tan distante. Decidí salir a dar un paseo por las calles de Bilbao para despejar mi mente.
El aire fresco me recibió como un abrazo familiar mientras caminaba por el casco viejo. Las calles empedradas estaban llenas de vida, los cafés comenzaban a abrir sus puertas y los aromas del café recién hecho se mezclaban con el sonido del agua del Nervión fluyendo suavemente. Todo parecía normal, pero yo sabía que nada lo era. Mi mente divagó hacia las conversaciones con mis amigas sobre el matrimonio y la familia. Siempre había hablado sobre la importancia de mantener las apariencias y cumplir con los roles establecidos. Sin embargo, ahora esos mismos principios me parecían cadenas pesadas que no podía soportar llevar más tiempo. Al llegar a un pequeño bar donde solía ir con mis amigas, me encontré con un viejo conocido. Era alguien del pasado, alguien que había tenido su propio impacto en mi vida antes de casarme. Su sonrisa era cálida y familiar, pero al mismo tiempo traía consigo recuerdos que creía haber dejado atrás. Nos saludamos cordialmente y comenzamos a charlar sobre lo que habíamos estado haciendo. La conversación fluyó sin esfuerzo hasta que mencionó su reciente viaje a América Latina, donde había encontrado una nueva pasión por la fotografía. Sus ojos brillaban al hablar de sus aventuras, y eso despertó algo en mí, una chispa olvidada por años. Recordé cómo solía soñar con viajar y explorar el mundo antes de caer en la rutina del matrimonio. ¿Y tú, cómo te va?, preguntó él con interés genuino. Bien, dentro de lo posible, respondí evasivamente. En ese instante sentí cómo la presión aumentaba dentro de mí. Aquí estaba yo compartiendo risas con alguien del pasado mientras una parte de mí anhelaba gritar sobre mis sentimientos ocultos hacia mi hijastro. La culpa me envolvía como una sombra oscura. Al regresar a casa después de ese encuentro inesperado, me encontré nuevamente ante él. Su mirada era inquisitiva, sabía que algo había cambiado en mí durante mi paseo. Mientras cenábamos juntos, noté cómo su expresión se tornaba seria al percibir mi distracción. ¿Te pasa algo?, preguntó con voz suave. No, solo he estado pensando, respondí sin poder evitarlo. ¿Sobre qué?, insistió él. La tensión creció entre nosotros como si hubiéramos estado atrapados en una burbuja invisible donde solo existíamos nosotros dos. La vulnerabilidad llenó el espacio mientras luchábamos por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo inefable. Sobre nosotros, finalmente logré decir. Su rostro mostró sorpresa momentánea antes de convertirse en algo más serio e introspectivo. Yo también he estado pensando sobre lo que pasó. El aire se volvió denso mientras nuestras miradas se entrelazaban en una conexión palpable y electrizante, era como si todo lo demás desapareciera alrededor nuestro. No sé si esto es correcto, murmuré finalmente sintiendo como las dudas volvían a asaltarme. Él tomó un respiro profundo antes de responder, a veces no hay respuestas claras. Fue entonces cuando comprendí que mis sentimientos eran más complejos de lo que había imaginado inicialmente. No solo estaba atraída por él físicamente, también había una admiración profunda por su madurez y su forma de ver la vida desde una perspectiva diferente a la mía. A medida que continuamos hablando esa noche, descubrí facetas desconocidas sobre él, sus sueños frustrados y sus deseos reprimidos también resonaban conmigo en niveles inesperados. La conversación fluyó hacia temas más profundos, nuestras esperanzas y temores sobre el futuro y cómo nos sentíamos atrapados por las expectativas sociales impuestas desde pequeños. ¿Alguna vez te has sentido atrapado?, pregunté sin pensar demasiado en las consecuencias. Constantemente, respondió él sin titubear. Es difícil ser uno mismo cuando todos esperan algo diferente. Sus palabras calaron hondo dentro de mí, resonaban con mis propias luchas internas sobre quién era realmente frente al mundo exterior versus quién deseaba ser en privado. En ese momento compartimos no solo palabras sino también sueños perdidos y anhelos ocultos bajo capas de responsabilidad diaria. Cuando finalmente nos despedimos esa noche después de haber hablado durante horas interminables bajo la luz tenue del salón, sentí como ese nudo apretado dentro mío comenzaba a aflojarse ligeramente aunque aún permaneciera presente como un recordatorio constante del peligro acechante alrededor nuestro. Sin embargo, al cerrar la puerta detrás suyo sentí nuevamente esa presión acumulada. Todo parecía estar cambiando demasiado rápido para poder comprenderlo completamente o decidir qué camino seguir adelante sin riesgo alguno. Las horas pasaron lentamente hasta caer finalmente rendidos ante nuestra vulnerabilidad compartida.
Pasamos la noche juntos sin saber aún qué significaría eso para nosotros mañana o cómo enfrentaríamos las consecuencias derivadas de esta elección audaz. El día siguiente trajo consigo nuevas realidades difíciles e inevitables cuando vi su rostro reflejado frente al espejo. Ya nada sería igual después de esto. La luz del día se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación de una manera que me resultaba casi dolorosa. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, en la claridad del nuevo día, la realidad se instalaba en mi mente como un peso abrumador. Había cruzado una línea que no sabía si podría volver a cruzar. Mientras me vestía, mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido. Pasamos la noche juntos. Esa frase resonaba en mi mente como un eco inquietante. No era solo el acto físico lo que había cambiado las cosas, era la conexión que habíamos forjado, algo más profundo y complejo. Sin embargo, también estaba el miedo que se cernía sobre mí, un recordatorio constante de lo prohibido de nuestra relación. Al salir al pasillo, el sonido del agua corriendo me llevó a la cocina. Mi pareja ya estaba allí, preparando el desayuno con esa rutina automática que había marcado nuestra vida juntos durante años. No podía evitar pensar en cómo nuestras vidas habían tomado caminos tan diferentes sin que él lo supiera. La normalidad de su presencia contrastaba con la tormenta emocional que llevaba dentro. «Buenos días», dijo sin mirarme, absorto en sus pensamientos. «¿Dormiste bien?» «Sí», respondí con una voz más temblorosa de lo que pretendía. Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros mientras él continuaba con sus tareas matutinas. La culpa se apoderó de mí, cada gesto suyo me recordaba lo que había hecho y lo que aún estaba por venir. ¿Cómo podría mirar a su hijo a los ojos después de lo ocurrido? Esa pregunta se convirtió en un mantra perturbador. Decidí salir a dar un paseo por las calles del casco viejo para despejar mi mente y tratar de encontrar respuestas. Bilbao despertaba lentamente, los bares comenzaban a abrir sus puertas y el aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Me dejé llevar por las calles adoquinadas, sintiendo cómo la vida continuaba su curso ajena a mis conflictos internos. Mientras caminaba, recordé momentos pasados con mi hijastro, risas compartidas, conversaciones profundas sobre sueños y aspiraciones. Aquellos recuerdos ahora estaban teñidos de una nueva realidad, cada uno parecía cargar un peso adicional al ser revisitado bajo esta nueva luz. De repente vi una cafetería donde solíamos ir juntos cuando era más joven. Entré y pedí un café mientras intentaba calmar mis pensamientos desbordantes. Mientras esperaba, noté cómo algunos clientes intercambiaban miradas cómplices y sonrisas furtivas, eso me hizo reflexionar sobre cuántas historias ocultas hay detrás de cada rostro anónimo. En ese instante sentí una punzada de deseo por volver a estar cerca de él, pero también el temor apretando mi pecho como una serpiente constrictora. La idea de ser descubierta por su padre era aterradora, no solo perdería su confianza sino también cualquier posibilidad de mantener nuestra relación en secreto. Al regresar a casa, encontré a mi pareja sentado en el sofá leyendo el periódico. Su expresión era seria y distante, algo parecía estar pesando sobre él también. Me senté junto a él y traté de entablar una conversación trivial para aliviar la tensión. ¿Te gustaría ir al cine este fin de semana?, pregunté intentando sonar despreocupada. Él levantó la vista brevemente antes de responder. Quizás. Hay algunas películas interesantes en cartelera. Su falta de entusiasmo me hizo sentir aún más culpable por lo que había hecho. Quería gritarle lo mucho que necesitaba sentirme viva nuevamente, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta como un nudo imposible de deshacer. Esa tarde recibí un mensaje inesperado. Era él preguntando si podríamos vernos esa noche para hablar sobre lo sucedido entre nosotros. La mezcla de emoción y miedo me invadió instantáneamente, sabía que debía ser cautelosa pero no podía resistir la necesidad de verlo nuevamente. El encuentro fue pactado para más tarde en un lugar discreto cerca del puerto donde solíamos pasear cuando éramos jóvenes. Al llegar allí, el aire fresco del mar parecía cargarme con energía renovada mientras mis pasos resonaban sobre las tablas del muelle. Cuando finalmente nos encontramos frente a frente, todo lo demás desapareció, los barcos anclados, las luces parpadeantes reflejándose en el agua oscura.
Solo estábamos nosotros dos sumidos en esta burbuja creada por nuestras decisiones recientes. No sé cómo enfrentar esto, dijo él casi susurrando mientras miraba hacia abajo. Todo ha cambiado tan rápido. Lo sé, respondí tratando de mantenerme firme ante su vulnerabilidad. Pero no puedo dejarte ir. Nuestras miradas se encontraron, hubo un momento suspendido donde todo parecía posible antes del inevitable regreso a la realidad. El deseo ardiente entre nosotros crecía como un fuego incontrolable al borde del abismo. La conversación fluyó entre risas nerviosas y confesiones sinceras hasta que finalmente abordamos el tema más delicado: ¿qué significaría esto para nosotros? La incertidumbre nos envolvía como una sombra persistente mientras hablábamos sobre nuestros miedos y esperanzas. A medida que avanzaba la noche y las estrellas comenzaban a brillar sobre nosotros como testigos silenciosos, tomamos decisiones impulsivas guiados por emociones desenfrenadas. Decidimos pasar juntos esa noche nuevamente sin mirar atrás ni pensar demasiado en las consecuencias. El tiempo se desvaneció mientras compartíamos historias bajo el cielo estrellado, nuestras risas resonaban con ecos lejanos hasta caer nuevamente rendidos ante esa conexión única e inquebrantable que habíamos creado entre nosotros pese al mundo exterior. Sin embargo, al amanecer regresó ese sentimiento inquietante: ¿cómo enfrentaríamos nuestras vidas después? Las preguntas sin respuesta flotaban pesadamente entre nosotros mientras buscábamos consuelo mutuo sabiendo que habíamos cruzado una frontera irreversible. Cuando finalmente nos despedimos antes del amanecer grisáceo que comenzaba a despuntar tras las montañas vascas, nos quedamos mirando durante unos instantes interminables antes de separarnos como si algo dentro nuestro hubiera cambiado para siempre. El día siguiente llegó con una atmósfera densa y cargada. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido, a la conexión que habíamos forjado. Sin embargo, la realidad se impuso rápidamente. Al regresar a casa, el silencio de mi pareja me recibió como un viejo conocido. Su mirada distante y su actitud ausente hablaban más que 1000 palabras. Mientras preparaba la cena, un comentario casual de él me hizo tambalear. ¿Te gustaría salir a cenar este fin de semana? Podríamos intentar reavivar algo, dijo sin levantar la vista de su teléfono. La propuesta resonó en mí como un eco lejano. ¿Reavivar qué? La rutina ya no me parecía suficiente, pero no podía dejar que mis pensamientos se desbordaran. La noche transcurrió entre conversaciones triviales y miradas vacías. Cada palabra que intercambiábamos era un recordatorio de lo que faltaba entre nosotros. En ese momento el peso de mi secreto se hacía cada vez más evidente. La culpa comenzaba a carcomerme por dentro, las risas compartidas con mi hijastro parecían ser un lujo que no podía permitirme. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles del casco viejo para despejar mi mente. Las fachadas antiguas y los sonidos del mercado me envolvían en una burbuja de normalidad, pero mis pensamientos volvían inevitablemente a él. Recordé cómo sus ojos brillaban cuando hablábamos de nuestros sueños y anhelos durante esas noches robadas. Sin embargo, al encontrarme con un viejo amigo en el bar local, la conversación tomó un giro inesperado. He oído rumores sobre ti, dijo con una sonrisa pícara que me incomodó. Su tono ligero ocultaba una insinuación que no podía ignorar. La gente habla, añadió mientras tomaba un sorbo de su vino. ¿Qué tipo de rumores?, pregunté con cierta inquietud. Sobre tu vida familiar y algunas cosas más personales. Sus palabras resonaron en mi mente como un tambor lejano, recordándome lo frágil que era mi situación actual. De repente sentí la necesidad de regresar a casa, el aire se volvió pesado y hostil a mi alrededor. La idea de ser descubierta por alguien ajeno resultaba aterradora e inminente. Al llegar a casa, encontré a mi hijastro esperando en el salón, su expresión era seria. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz grave. Asentí lentamente mientras tomábamos asiento frente a frente. El silencio pesaba entre nosotros como un manto oscuro. Finalmente rompió el hielo: he estado pensando sobre nosotros. Sus palabras hicieron eco en mi interior, la incertidumbre se apoderó del momento. No sé si esto es lo correcto, continuó él, evitando mirarme directamente a los ojos. La situación es complicada y puede que no tengamos futuro. El nudo en mi estómago se apretó aún más al escuchar sus dudas.
¿Acaso él también estaba sintiendo el peso del secreto? Podía notar su conflicto interno reflejado en su rostro, esa mezcla de deseo y miedo era palpable. No podemos seguir así, respondí con sinceridad, sintiendo como cada palabra se convertía en una carga aún mayor para ambos. A medida que conversábamos sobre nuestras inseguridades y temores, una carta olvidada apareció en mi mente repentinamente, un viejo mensaje guardado por años en un rincón oscuro de mis recuerdos familiares. Era una carta que había encontrado años atrás entre las pertenencias de alguien cercano, contenía secretos familiares que nunca habían salido a la luz. ¿Qué harías si supieras algo sobre tu familia que podría cambiarlo todo?, le pregunté impulsivamente. Se quedó pensativo antes de responder, dependería del contenido. ¿Por qué lo preguntas? Porque hay cosas del pasado que pueden influir en nuestro presente, dije mientras buscaba las palabras adecuadas para transmitir lo que sentía sin revelar demasiado. Su mirada se intensificó, podía ver cómo procesaba mis palabras lentamente. La tensión entre nosotros creció como una tormenta inminente lista para estallar. Finalmente decidimos dejar esa conversación para otro momento, ambos sabíamos que teníamos mucho más en juego de lo que estábamos dispuestos a admitir abiertamente. Las horas pasaron arrastrándose hasta caer la noche nuevamente sobre Bilbao. Mientras intentaba dormir, los recuerdos volvieron como olas rompiendo contra las rocas, momentos felices compartidos con él y los secretos ocultos tras las puertas cerradas de nuestra familia. La presión interna seguía aumentando, cada vez resultaba más difícil mantener la fachada ante los demás mientras luchábamos con nuestro propio caos emocional. La sombra del pasado acechaba constantemente nuestras decisiones presentes. Al día siguiente decidí buscar respuestas sobre aquella carta olvidada, quizás podría arrojar luz sobre nuestra situación actual, o incluso ofrecerme claridad sobre mis sentimientos confusos hacia él y hacia mi matrimonio. Visité el lugar donde había guardado aquellas viejas pertenencias familiares, cada paso resonaba como un eco del pasado olvidado pero nunca realmente superado. Al abrir la caja polvorienta donde había estado guardando esos recuerdos antiguos, encontré la carta amarillenta escondida entre fotos desvanecidas por el tiempo. Mientras leía sus líneas llenas de secretos familiares oscuros y verdades ocultas, comprendí cuán profundamente estaban entrelazados nuestros destinos sin siquiera haberlo notado antes. La revelación me dejó atónita. Había conexiones inesperadas entre nuestras historias personales que jamás habrían cruzado mis pensamientos antes de este momento crucial. Cuando volví al hogar esa tarde con la carta firmemente sujetada entre mis manos temblorosas, sabía que estaba al borde de descubrir algo importante, algo capaz de cambiar radicalmente nuestra percepción mutua y nuestra relación prohibida por completo. A medida que entraba por la puerta principal sintiendo el peso del descubrimiento inminente sobre mí, escuché voces provenientes del salón. Era mi pareja hablando animadamente por teléfono con alguien, la risa resonante contrastando bruscamente con el tumulto interno dentro mío, y entonces comprendí. El camino hacia adelante sería más complicado aún de lo imaginado porque ahora ya no solo éramos dos personas atrapadas en una red secreta, sino también parte integrante de historias familiares entrelazadas cuyo desenlace podría llevarnos hacia direcciones inesperadas e irreversibles. La tensión en el aire era palpable. Mientras escuchaba a mi pareja reír al otro lado de la puerta, el eco de su felicidad contrastaba con mi creciente ansiedad. La carta que había encontrado, llena de secretos y revelaciones, pesaba en mis manos como una losa. Sabía que no podía ignorar lo que contenía. Era un hilo que podría deshacer todo lo que había construido. Decidí salir al balcón, buscando un respiro entre las sombras del atardecer. El cielo de Bilbao se teñía de tonos anaranjados y morados, pero mi mente estaba nublada por la confusión. ¿Qué haría con la información que ahora tenía? La relación con mi hijastro había crecido en complicidad y deseo, pero esa carta podría cambiarlo todo. Un ruido detrás de mí me hizo girar. Era él acercándose con una expresión preocupada en el rostro. ¿Estás bien?, preguntó su voz suave y cautelosa. No estoy segura, respondí con sinceridad. Hay cosas que necesito entender. Se quedó en silencio observándome como si pudiera leer mis pensamientos. En ese instante la distancia emocional entre nosotros se sentía abrumadora y a la vez íntima.
La conexión que habíamos cultivado durante los últimos meses parecía estar en juego. ¿Quieres hablar?, sugirió él, dando un paso más cerca. La verdad era que deseaba abrirme a él, compartir mis miedos y dudas. Pero al mismo tiempo, el temor a ser descubierta me paralizaba. Las risas de mi pareja seguían resonando en el interior de la casa. Era un recordatorio constante de lo que estaba arriesgando. No sé si puedo, murmuré finalmente. Lo entiendo, dijo él, su tono lleno de comprensión. Pero quizás deberías hacerlo. La idea de ser honesta me aterrorizaba y atraía a partes iguales. La carta había revelado secretos familiares que podrían cambiar nuestra percepción mutua para siempre. Sin embargo, el deseo por él seguía ardiendo en mí como una llama inextinguible. Días después, nuestra familia se preparó para un viaje inesperado a la costa vasca. La idea era reconectar y pasar tiempo juntos lejos del bullicio diario. Sin embargo, para mí significaba una presión adicional sobre nuestra relación secreta. El trayecto estuvo lleno de risas y conversaciones triviales sobre el clima y las actividades planeadas. Sin embargo, cada palabra pronunciada por mi pareja resonaba como un recordatorio del engaño que vivíamos. Miré a mi hijastro desde el asiento trasero del coche, su mirada también reflejaba una mezcla de emoción y preocupación. Al llegar a nuestro destino, nos instalamos en una acogedora casa frente al mar. Los días siguientes estuvieron llenos de actividades familiares, paseos por la playa y cenas bajo las estrellas. Pero cada momento compartido se sentía como un acto teatral donde ambos interpretábamos papeles opuestos a lo que realmente éramos. Una noche mientras todos dormían, decidí salir al balcón para contemplar el mar iluminado por la luna. El sonido de las olas era hipnótico, me hacía reflexionar sobre lo efímera que era nuestra felicidad oculta. De repente sentí su presencia detrás de mí nuevamente. No puedes seguir así, dijo él con voz baja pero firme. ¿Qué quieres decir?, respondí sin girarme. Esto no es solo un juego para mí, continuó mientras se acercaba más. Lo que siento es real. Esas palabras resonaron profundamente dentro mío. Nunca había considerado cómo afectaría nuestra relación fuera del secreto compartido. Pero antes de poder responderle, escuchamos pasos acercándose rápidamente desde dentro de la casa. Rápidamente nos apartamos uno del otro como si hubiéramos sido sorprendidos en medio de algo prohibido. Nuestros corazones latían desbocados mientras nos mirábamos con preocupación mutua. A medida que pasaban los días en aquel entorno familiar idílico pero tenso, comenzaron a surgir viejos fantasmas del pasado cuando apareció un exnovio mío inesperadamente en una cena organizada por mi pareja para celebrar nuestro tiempo juntos. Su llegada trajo consigo recuerdos enterrados y emociones incontrolables. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de historia familiar y otro donde mis deseos más profundos estaban latentes pero reprimidos. Durante esa cena, las miradas furtivas entre mi hijastro y yo eran innegables. Ambos sabíamos lo complicado que se había vuelto todo con la llegada del exnovio, quien parecía disfrutar cada momento mientras interrumpía nuestras conversaciones privadas con risas estridentes y anécdotas nostálgicas. La tensión aumentó cuando él decidió hacerme preguntas personales sobre nuestra relación actual frente a todos los presentes. ¿Cómo te sientes realmente sobre tu vida aquí? El silencio cayó abruptamente sobre la mesa mientras todos esperaban mi respuesta. Mis ojos buscaron instintivamente los suyos antes de contestar algo tan inocente como «estoy bien». Pero sabía que no podía seguir ocultando lo evidente, no estaba bien en absoluto. Esa noche volvimos a encontrarnos fuera después de todos haberse retirado a descansar. El aire fresco del mar nos envolvió mientras caminábamos unos pasos alejados del bullicio familiar aún resonante dentro de la casa vacía. ¿Por qué tiene que ser así?, preguntó él con frustración contenida mientras apoyaba sus manos contra la barandilla del balcón mirándonos hacia el horizonte oscuro del océano. No lo sé, respondí sinceramente sin poder evitar sentirme perdida entre mis propios sentimientos contradictorios. Necesitamos hablar sobre esto, insistió él con determinación visible en sus ojos intensos. Ya no podía ignorar cómo nuestras vidas estaban entrelazadas por decisiones pasadas e impulsos presentes. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos nuestras inseguridades respecto al futuro, hasta que nuevamente escuchamos ruidos provenientes del interior.
Esta vez eran voces elevándose en discusión acalorada entre miembros de nuestra familia acerca del rumbo incierto hacia donde nos dirigíamos todos juntos. En ese instante comprendimos, tal vez ya no había vuelta atrás porque las decisiones tomadas afectarían nuestras vidas irrevocablemente. El ambiente en casa se volvió tenso, como si cada rincón estuviera cargado de secretos a punto de estallar. La discusión en el interior resonaba como un eco lejano, pero su intensidad me mantenía alerta. Las voces de mis familiares, antes llenas de risas y complicidad, ahora se transformaban en un campo de batalla emocional. La culpa me invadía, y a la vez, una parte de mí anhelaba que todo se desmoronara para poder tomar decisiones sin ataduras. Mi hijastro y yo nos miramos con complicidad. Habíamos compartido momentos que desafiaban las normas familiares, pero ahora la presión aumentaba. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con un susurro que apenas lograba atravesar el murmullo del conflicto familiar. No había respuesta fácil, y eso me llenaba de incertidumbre. La celebración familiar programada para esa noche se sentía como una trampa. Había sido idea mía organizarla, una oportunidad para reunir a todos y tratar de revivir viejas tradiciones. Pero ahora, con el peso de nuestra relación secreta sobre mis hombros, la idea parecía absurda. La tensión acumulada me impedía disfrutar del momento, cada sonrisa era un recordatorio del abismo que se abría entre nosotros. Mientras los preparativos continuaban, decidí salir al balcón por un momento. El aire fresco de Bilbao me envolvió con su brisa salina y el sonido lejano del Nervión fluyendo me trajo cierta calma temporal. Miré hacia la ciudad iluminada, las luces titilantes parecían burlarse de mi confusión interna. ¿Te sientes bien?, preguntó él al acercarse sigilosamente. Su presencia era un bálsamo en medio del caos familiar. No sé si puedo enfrentar esto, respondí sinceramente mientras miraba hacia el horizonte. La familia no entiende lo que estamos viviendo. ¿Y qué importa?, replicó con una chispa de desafío en sus ojos oscuros. Es nuestra vida. En ese instante sentí que cada palabra contenía una verdad innegable. Éramos dos almas perdidas buscando refugio en un amor prohibido. De repente el sonido del timbre interrumpió nuestros pensamientos. La familia había comenzado a llegar y el bullicio pronto llenó la casa nuevamente. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde todo era predecible y seguro, y otro donde las posibilidades eran infinitas pero peligrosas. A medida que los invitados llegaban y las conversaciones se intensificaban, noté cómo algunos miraban con curiosidad hacia nosotros. La mirada inquisitiva de un primo distante hizo que mi corazón latiera más rápido, era consciente del hilo frágil que sostenía nuestra relación en secreto. Las horas pasaron entre risas forzadas y conversaciones superficiales sobre la vida cotidiana. Sin embargo, cuando llegó el momento del brindis, las palabras del patriarca resonaron con fuerza. A la familia, dijo levantando su copa mientras todos asentían con aprobación. ¿Y qué hay de nosotros?, murmuré casi sin quererlo mientras mi hijastro estaba a mi lado, sintiendo como nuestras manos se rozaban levemente bajo la mesa. Su mirada penetrante reflejaba tanto deseo como temor, ambos éramos conscientes de lo que estaba en juego. En medio del brindis, alguien mencionó algo inesperado, he oído rumores sobre ciertos secretos familiares. Un silencio incómodo siguió esas palabras mientras todos intercambiaban miradas nerviosas. En ese instante comprendí que no éramos los únicos atrapados en situaciones complicadas, cada uno llevaba consigo sus propias sombras. La conversación cambió rápidamente hacia anécdotas más ligeras, pero esa revelación quedó grabada en mi mente como una advertencia silenciosa sobre lo frágil que era nuestro mundo compartido. Más tarde esa noche, mientras intentábamos encontrar un respiro entre los invitados dispersos por toda la casa, él se acercó nuevamente a mí con un aire serio. Necesitamos hablar. Lo llevé al jardín trasero donde la oscuridad nos envolvía como un manto protector. Lo sé, respondí al ver su expresión preocupada. Todo esto está muy complicado. Él asintió lentamente antes de continuar, no quiero perderte. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, había llegado a depender emocionalmente de él más allá de lo que imaginé posible. Pero no sé si puedo dejarlo todo atrás, confesé mientras sentía una mezcla abrumadora de amor y miedo apoderarse de mí nuevamente. Fue entonces cuando escuchamos gritos provenientes del interior,
parecía que algo había estallado entre los miembros más cercanos de nuestra familia. Corrieron al salón principal donde descubrimos a dos parientes discutiendo acaloradamente sobre secretos ocultos desde hacía años. «Esto no puede ser verdad», exclamó uno mientras sostenía un viejo álbum familiar abierto frente a todos nosotros. Las imágenes mostraban momentos felices pero también revelaciones inesperadas sobre relaciones pasadas, secretos que habían permanecido enterrados durante demasiado tiempo comenzaron a salir a la luz como fantasmas inquietos. El ambiente cambió drásticamente, ya no éramos solo una familia reunida para celebrar sino un grupo dividido por verdades ocultas que amenazaban con destruir lo poco que quedaba intacto entre nosotros. Mientras los murmullos crecían en intensidad e incomprensión generalizada aumentaba ante las revelaciones sorprendentes sobre infidelidades pasadas y alianzas secretas dentro del árbol genealógico familiar, sentí como el suelo temblaba bajo mis pies. Era evidente que nuestras vidas estaban entrelazadas en formas complejas e inextricables, cada decisión tomada hasta ese momento parecía llevarnos hacia este desenlace inevitable donde todas las lealtades eran cuestionadas. En medio del caos emocional reinante alrededor nuestro, él tomó mi mano firmemente. «No podemos seguir así», dijo con determinación renovada en su voz temblorosa ante el impacto emocional vivido por todos nosotros esa noche fatídica. Su declaración resonó conmigo como nunca antes lo había hecho. Sabía que debía tomar una decisión crucial pronto o arriesgarme a perderlo todo, incluso la oportunidad misma de ser feliz alguna vez más. En ese instante crítico comprendí cuánto deseaba escapar junto a él hacia lo desconocido, pero también sabía perfectamente las consecuencias devastadoras que eso podría acarrear para todos los involucrados. El aire estaba cargado de tensión cuando decidí enfrentar la realidad de mis deseos. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, con el alba asomándose por las ventanas, la claridad era ineludible. Había llegado el momento de confrontar lo que había estado evadiendo, mis sentimientos por él y las repercusiones que eso tendría en mi vida y en la de los demás. Mientras caminaba por las calles del casco viejo, el sonido del agua del Nervión me acompañaba como un eco de mis pensamientos. Cada paso resonaba con la culpa acumulada, una carga pesada que amenazaba con aplastarme. La gente pasaba a mi lado, ajena a mi tormento interno, inmersa en sus propias rutinas. Esa invisibilidad me resultaba familiar, era parte de mi vida cotidiana, pero ahora se sentía diferente. El bar local donde solía refugiarme mostraba una calidez que contrastaba con el frío que sentía dentro. Me senté en una mesa apartada, observando a los clientes charlar y reír. Un grupo de amigos compartía anécdotas mientras yo luchaba con la decisión más difícil que jamás había tomado. La conversación fluía entre ellos como un río sereno, mientras yo estaba atrapada en un remolino. Mi mente divagó hacia él, su risa resonando en mis oídos como una melodía prohibida. Era un recuerdo dulce y amargo al mismo tiempo. Había momentos en que las palabras parecían fluir entre nosotros sin esfuerzo, como si el mundo exterior se desvaneciera. Pero cada vez que pensaba en lo que significaría dar ese paso hacia adelante, una ola de miedo me invadía. La culpa se transformó en responsabilidad cuando recordé a mi pareja. Él no merecía ser arrastrado a esta tormenta emocional, siempre había sido un buen compañero, aunque nuestra conexión se hubiera desvanecido con el tiempo. La imagen de su rostro al enterarse de la verdad me hizo estremecer. ¿Podría vivir con esa traición? ¿Podría soportar el dolor que causaría? Fue entonces cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Era alguien cercano, alguien cuya opinión siempre había valorado profundamente. Se acercó y se sentó frente a mí sin preguntar qué pasaba. Su mirada era comprensiva, sabía que algo me atormentaba. ¿Qué te preocupa?, preguntó con suavidad. Las palabras luchaban por salir mientras intentaba articular mis pensamientos confusos. Finalmente dejé escapar un suspiro profundo y empecé a hablar sobre mis sentimientos contradictorios y la relación secreta que había florecido entre él y yo. Es complicado, dije al final, sintiendo como la vulnerabilidad se apoderaba de mí. El amor no siempre es suficiente para construir un futuro, respondió la voz familiar con una sinceridad desgarradora. Su apoyo inesperado me dio fuerza para tomar decisiones difíciles, sin embargo, también me hizo cuestionar si realmente estaba lista para asumir las consecuencias de mis elecciones.
Aquella conversación encendió una chispa dentro de mí, tal vez no estaba tan sola como pensaba. A medida que avanzaban las horas del día, la angustia seguía creciendo en mi interior. Las calles vibraban con vida mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos irreconciliables. La idea de dejarlo todo atrás parecía cada vez más tentadora, sin embargo, cada paso hacia esa libertad venía acompañado del peso del arrepentimiento. En casa esa noche todo parecía igual, el silencio habitual llenando los espacios vacíos entre nosotros. Mi pareja estaba sentado frente al televisor, absorto en su mundo mientras yo lidiaba con el mío propio lleno de dudas e inseguridades. Decidí buscarlo a él esa noche, necesitaba hablar sobre lo que había sucedido y cómo nos afectaría a ambos si tomábamos ese camino juntos. Pero cuando llegué a su habitación y vi su expresión seria al abrir la puerta, comprendí que algo había cambiado entre nosotros. «¿Qué pasa?», preguntó él con tono grave. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras trataba de encontrar la manera correcta de expresarme sin romperlo todo por completo. Sabía que debía ser honesta sobre lo que sentía y lo que deseaba para nuestro futuro juntos. «Necesito saber qué sientes realmente», le dije finalmente, sintiendo como mi corazón latía desbocado ante la inminente respuesta. Él vaciló antes de responder: «No sé si puedo seguir así». Las palabras cayeron pesadas entre nosotros como piedras lanzadas al agua, las ondas se expandieron rápidamente hasta tocar los bordes de nuestras vidas complicadas. En ese instante crítico comprendí cuánto deseábamos escapar juntos hacia lo desconocido, pero también entendí perfectamente las consecuencias devastadoras que eso podría acarrear para todos los involucrados. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad antes de decidir dar ese paso adelante o retroceder hacia nuestras respectivas realidades insatisfactorias. La tensión era palpable, sabía que cualquier decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. De repente sonó el teléfono justo cuando estábamos a punto de hablar nuevamente, ambos nos sobresaltamos ante el ruido inesperado interrumpiendo nuestro momento crucial. Él fue quien decidió contestar mientras yo esperaba ansiosa su respuesta silenciosa sobre quién podía estar llamando tan tarde. Mientras escuchaba sus murmullos al otro lado del teléfono, sentí como un escalofrío recorría mi espalda al ver su expresión cambiar drásticamente ante aquella conversación inesperada. La incertidumbre llenó el aire pesado entre nosotros mientras él colgó lentamente después de escuchar lo que fuera tan importante. Una revelación inquietante brilló en sus ojos cuando finalmente giró su mirada hacia mí: «¿Es tu pareja?». El tiempo pareció detenerse mientras procesábamos esa afirmación devastadora, sabía perfectamente que implicaría eso para todos nosotros. Las decisiones ya no eran solo mías. La sombra del pasado amenazaba con devorarnos a medida que nos enfrentábamos a esta nueva realidad inminente.